profesor. Hoy día el grupo 3 hablará acerca de hecho y acto jurídico. Sus integrantes son Fabricio Bazzolo Gure, Jesús Miguel Caballero, Bracy Gilino, Adrián Muñoz y su persona Lucía del Pinal. La normativa legal organiza las interacciones entre individuos a través de reglas y determinan derechos y responsabilidades. Es sabido que atribuyen consecuencias jurídicas hacia los acontecimientos. En este contexto, los conceptos de hecho y acto jurídico son esenciales, ya que representan eventos, expresiones de voluntad y generan efectos reconocidos por la legislación. Entender estos términos es esencial para entender el inicio, la disolución o la modificación de las normas jurídicas de la vida diaria. Un hecho jurídico se refiere a cualquier evento, ya sea natural o humano, que provoque efectos legales sin importar la intención de las personas involucradas. En contraste, el acto jurídico representa una expresión consciente y deliberada que busca generar consecuencias jurídicas particulares. Estos dos términos son cruciales en el estudio del derecho civil, por su frecuente uso en situaciones como la firma de contratos, el matrimonio, las herencias o otros efectos de importancia legal. En consecuencia, el estudio de estas categorías constituye un pilar fundamental en la formación jurídica, ya que no solamente proporcionan herramientas teóricas para la comprensión del sistema normativo, sino que también permiten abordar con mayor facilidad la resolución de conflictos y la interpretación de las normas en la práctica. De este modo, el análisis del hecho jurídico y el acto jurídico se erigen como un elemento indispensable para entender la dinámica de estas relaciones jurídicas dentro de la sociedad. El propósito de este trabajo es examinar el concepto de hecho y acto jurídico, reconocer sus características principales, señalar sus diferencias y aclarar su relevancia dentro de este sistema legal. También se ofrecerán ejemplos que faciliten una mejor comprensión de estos conceptos y su aplicación en la práctica. Marco teórico. El hecho jurídico es todo acontecimiento que produce consecuencias legales, ya sea cuando modificando o extinguiendo derechos y obligaciones. No todos los hechos tienen relevancia jurídica, solo aquellos a los que la ley les atribuye efectos legales. Se clasifican en hechos naturales ya que ocurren sin intervención humana, como terremotos o inundaciones, y hechos humanos, que son acciones realizadas por las personas y pueden ser lícitos, permitidos por la ley, o ilícitos, prohibidos por la ley como un delito. El acto jurídico es la manifestación voluntaria y consciente de una persona para crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones, siempre con reconocimiento legal. Sus elementos son la manifestación de voluntad, el objeto, la causa y la forma. Pueden ser unilaterales, cuando interviene una sola persona, como un testamento, o bilateral, cuando participan dos o más personas, como un contrato. La principal diferencia es que el hecho jurídico puede producir efectos legales, sin intención de las personas, mientras que el acto jurídico requiere la voluntad consciente de generar esos efectos jurídicos, para poder trasladarse de su morada hasta su trabajo, igual de viceversa, con eficacia. Esta rutina ya forma parte de su vida cotidiana y le permite cumplir las labores y asignaciones que su trabajo le ha otorgado. Una tarde normal que tenía destinada a ser normal para Juan, mientras él se dirigía a su centro de labores por una carretera interprovincial, sucedió un acontecimiento que nadie se esperaba, que alteró el curso normal del día durante el camino. Otro vehículo conducido por Carlos, quien cruzó una intersección sin respetar el semáforo, invadió de manera imprudente su carril de circulación usual, provocando una colisión de magnitud que se puede calificar como considerable. Como consecuencia del accidente, el automóvil de Juan sufrió graves daños materiales, generando importantes pérdidas económicas. Además, las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las responsabilidades derivadas del hecho, lo que colocó a Juan en una situación legal que requería su participación en diversos procedimientos administrativos y judiciales. En los días siguientes del accidente, Juan por hecho tuvo que asumir no solo las consecuencias patrimoniales, sino también la derivación de los daños ocasionados que se le hizo a su vehículo. De igual forma, también las implicancias legales similares con el siniestro. Sin embargo, a raíz de una situación completamente distinta y ajena al accidente, Juan decidió tomar una determinación voluntaria con relevancia jurídica. Optó por vender su automóvil a un tercero mediante un contrato de compraventa debidamente formalizado. Esta decisión produjo nuevos efectos jurídicos, pues implicó la transferencia de la propiedad del vehículo, así como el nacimiento de derechos y obligaciones entre las partes contratantes. De esta manera, en la historia de Juan puede identificarse tanto un acontecimiento involuntario que produjo consecuencias jurídicas. Posteriormente a la celebración del contrato de compraventa, ambos efectos reconocidos por el ordenamiento jurídico.
La circunstancia uno fue que en el momento que Juan conducía, él estaba respetando las leyes de tránsito y manejando con mucha prudencia, pero otro vehículo, manejado por una distinta persona llamado Carlos, cruzó la intersección sin respetar los semáforos, impactando bruscamente contra el vehículo de Juan. ¿Qué consecuencias traerá esta situación? El automóvil de Juan sufre daños físicos muy notorios y graves. Juan, al ser impactado, sufre lesiones moderadas que necesitan atención médica, y se requiere una urgente intervención de las autoridades necesarias de tránsito. En esta circunstancia estamos frente a un hecho jurídico, debido a que en este caso nos damos cuenta que el evento ocurre sin dolo de las partes involucradas al ejercer efectos legales. El derecho solo añade repercusiones jurídicas, como también el deber civil de Carlos, que se tiene que aplicar en el momento. La acotación sería que es de suma importancia saber reconocer que aunque el accidente no fue algo que se ha planeado ni buscado por las partes para generar consecuencias legales, el derecho interviene para regular los efectos de lo ocurrido. En este caso, Juan tiene derecho a recibir la reparación de los daños sufridos, mientras que Carlos puede asumir la responsabilidad por su conducta imprudente. Por ello, este acontecimiento constituye a un hecho jurídico, ya que produce consecuencias reconocidas por la ley, aun cuando estas no fueron deseadas por lo involucrado. Circunstancia número 2 sería que en base a los daños sufridos por el automóvil, Juan opta por venderlo. Por ello, Juan decide llamar a Pedro, quien tiene interés en comprar el automóvil, pero esperando un precio menor, debido a su estado actual. Ambos llegaron a varios acuerdos: el precio final del vehículo, cómo se va a entregar y la forma del pago. En esta situación estamos frente a un acto jurídico, debido a que se crea una expansión del deber consciente y de libre decisión de las dos partes. El punto final sería que es crear efectos jurídicos, en concreto como la transacción de la propiedad y el deber de pago. Y el acto está debidamente regulado por las normas legales que sustentan y dan protección a este tipo de derechos. Y la acotación sería que en esta situación las consecuencias jurídicas sí son buscadas y deseadas por ambas partes. Tanto Juan como Pedro manifiestan su voluntad de celebrar el contrato de compraventa con el propósito de que se pueda generar efectos legales específicos. Por ello se trata de un acto jurídico, ya que existe una decisión consciente y voluntaria orientada a crear derechos y obligaciones como la transferencia de la propiedad del vehículo y el compromiso de parte de pago del comprador. Muy buenos días, profesor y compañeros. Quienes habla es Bracey Gilino y a continuación realizaré el análisis jurídico del caso de Juan y Carlos. Considero que este caso corresponde a un hecho jurídico humano ilícito, porque Carlos cruzó una intersección sin respetar la luz roja del semáforo, causando daños al vehículo de Juan y lesiones físicas a su persona. Desde el ámbito constitucional se aplica el artículo 1 de la Constitución Política del Perú, que protege la dignidad de la persona humana, y también se aplica el artículo 2, inciso 1, que reconoce el derecho a la integridad física, el cual fue afectado debido a las lesiones sufridas por Juan. En el ámbito civil, el artículo 1969 del Código Civil establece que quien causa un daño por culpa o negligencia debe indemnizarlo. Asimismo, el artículo 1970 señala la responsabilidad por daños ocasionados mediante actividades riesgosas como la conducción de vehículos. Y finalmente, los artículos 1984 y 1985 del Código Civil permiten que la víctima solicite una indemnización por daño moral y la reparación integral de los perjuicios ocasionados. Pues en conclusión, este accidente genera consecuencias jurídicas porque existe una conducta negligente que causa daños a otra persona, por lo que corresponde determinar la responsabilidad y la reparación respectiva. Bien, yo voy a hablar del acto jurídico. La venta del automóvil de Juan a Pedro constituye un acto jurídico, ya que ambas partes expresan libremente su voluntad de generar efectos legales. A diferencia de un hecho jurídico, como podría ser un accidente de tránsito, en este caso las consecuencias jurídicas son buscadas por ambas partes. Según el artículo 140 del Código Civil peruano, el acto jurídico es la manifestación de voluntad para crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. En este caso, Juan y Pedro celebran un contrato de compra y venta en el cual acuerdan el precio, la modalidad de pago y la transferencia del vehículo. Este acto jurídico es válido porque cumple con los requisitos establecidos por la ley. Existe una manifestación de voluntad libre por ambas partes, el objeto del contrato es posible y lícito y la finalidad del acto también es lícita. Asimismo, el artículo 1529 del Código Civil establece que en la compra-venta el vendedor se obliga a transferir la propiedad de un bien y el comprador se obliga a pagar un precio en dinero. Por esto, Juan debe entregar el vehículo y Pedro debe pagar el precio que acordaron. Además, una vez celebrado el contrato, surgen derechos y obligaciones para ambas partes.
y las cláusulas se vuelven de carácter obligatorio. En caso de incumplimiento, la parte afectada puede exigir el cumplimiento del contrato o, de lo contrario, una indemnización por los daños causados. En conclusión, la compraventa realizada entre Juan y Pedro es un acto jurídico bilateral válido, porque cumple con los requisitos exigidos por el Código Civil peruano y produce efectos legales reconocidos por el ordenamiento jurídico. Los actos y acontecimientos legales son esenciales en el ámbito del derecho, puesto que representan las fuentes primarias para establecer, alterar o finalizar vínculos jurídicos. Reconocer las distinciones entre estos dos términos facilita la interpretación correcta de las normas legales y el entendimiento de cómo se generan derechos y deberes en la vida diaria, lo que a su vez apoya una ejecución más efectiva de la justicia y la estabilidad jurídica. En conclusión, el caso de Juan muestra como un mismo hecho que puede generar distintas consecuencias jurídicas. Primero, el accidente sufrido por el automóvil produjo efectos perjudiciales sobre su patrimonio y su situación legal. Posteriormente, debido a los daños ocasionados al vehículo de Juan, tomó la decisión de venderlo a Pedro, dando origen a un contrato de compraventa. A través de este acuerdo, ambas partes manifestaron su voluntad estableciendo las condiciones de la venta y generaron derechos y obligaciones recíprocas. De esta manera, el caso evidencia cómo un acontecimiento inicial puede derivar a una de las relaciones jurídicas que producen efectos legales y diferentes. En resumen, los actos y los eventos legales son herramientas que el derecho utiliza para guiar el comportamiento humano y los eventos que poseen significancia legal. A través de estos instrumentos se puede organizar el orden en las interacciones sociales, establecer deberes y salvaguardar los derechos de los individuos. Comprenderlos adecuadamente ayuda a apreciar el valor de las leyes y a entender de qué manera éstas favorecen la seguridad, la equidad y la paz en la comunidad. Muchas gracias. Tendemos a asegurarse en todo momento de que los actos legales cumplan con las condiciones requeridas por la normativa para asegurar su validez y efectividad. Obtener conocimiento suficiente acerca de las implicaciones legales que puedan surgir de acciones involuntarias o efectos jurídicos antes de realizar elecciones que puedan producir obligaciones. Y por último, guardar archivos, convenios u otros elementos que pueden ser vinculados con actos y hechos jurídicos, dado que pueden ser indispensables para demostrar circunstancias legales en el futuro. Eso sería todo por la exposición de hoy. Muchas gracias.